objeto de que se vayan conectando las personas a la transmisión. No es fácil para personas de mi generación estar en estos espacios. He tenido que aprender bastantes cosas. He tenido que aprender a jugar con el espacio virtual y a jugar con el ordenador y con el teléfono celular para poder eh, aprender a usar estas posibilidades de estar en contacto con ustedes todo el tiempo y de estar en un contacto útil, en un contacto que represente la posibilidad de crecer individualmente y crecer como el colectivo que trabaja estética y medicina estética. Desde hace bastantes días estoy dándole muchas vueltas al asunto de trabajar sobre el lavado de manos y de trabajar sobre unos aspectos de bioseguridad, ya que la pesquisa que hice en redes sociales con todos ustedes mostró que el mayor interés era aprender sobre elementos de bioseguridad. Hay varias preocupaciones alrededor de esa, pues la primera, que estamos enfrentando una situación difícil para toda la humanidad, y la segunda, que en ese enfrentamiento a la situación difícil empieza un proceso de transición, que es el proceso de empezar a trabajar. Muchos gremios han hecho propuestas a los espacios gubernamentales para conseguir las posibilidades de autorización de inicio de su trabajo en cabina o de su trabajo particular. Y en medio de esas propuestas hay una cantidad de indicaciones. He revisado las indicaciones todas muy al lugar, todo en muy buenas condiciones, pero faltan elementos de la explicación. Desde hace 2 días estoy pensando en que videos de lavarse las manos, hay los que ustedes quieran. Videos de usar el tapabocas también hay muchísimos, y hay muchísimas variedades de tapabocas, pero no tenemos una idea clara de ni cómo hacerlo, ni en dónde, ni cuáles son los elementos de uso. Entonces, por eso tomé la decisión de usar este espacio y usar mi espacio de YouTube para republicar este video con el objeto de que tengamos una aproximación a lo que es la, entre comillas, ciencia del lavado de las manos. Las manos son el instrumento con el cual trabajamos. Yo uso las manos mucho. Hace unos días recibí una crítica acerca de mi gesticulación con las manos y de mi intervención de las manos en el campo visual. Con las manos trabajamos, con las manos acariciamos, con las manos modificamos los objetos. De hecho, la mano es el instrumento más importante de la proyección de nuestro cerebro. Entonces, siendo ese instrumento la mano también es un instrumento con el cual pasamos gérmenes de un lugar a otro y de una persona a otra. Así que el lavado de las manos se convierte en la pieza fundamental de todo sistema de bioseguridad. Pero ¿cuándo y con qué lavarnos las manos? Entonces yo quiero empezar un trabajo como de vida cotidiana, como de cualquier persona del común que se levanta en las mañanas. Y lo primero que hay que hacer es hacer un lavado suave y rápido de las manos con el objeto de retirar la cantidad de gérmenes que hemos podido adquirir de nuestra nariz, de nuestra boca y de nuestros genitales durante el sueño, ya que tenemos una serie de movimientos no conscientes, obviamente movimientos involuntarios e inconscientes durante el sueño liviano y el sueño profundo, que hace que llevemos nuestras manos a todos los orificios naturales del cuerpo, y eso pues contamina las manos y no sabemos en qué tanto. Entonces, al levantarse hay que hacer un lavado de manos que comprometa muy bien la palma, que comprometa muy bien los dedos y que comprometa las uñas. Pero ¿qué tipo de jabón debemos usar para lavar las manos? ¿Debemos usar un jabón antibacterial? ¿Debemos usar un jabón cosmético? ¿Debemos usar un jabón ácido? Esa es una de las amplias dudas que siempre tenemos alrededor. Pienso que en el lavado de manos del levantarse, que incluye además el primer lavado de los dientes, porque hay que bajar la población de gérmenes anaeróbicos en la boca, y para los trabajadores de la salud más importante todavía.
El primer lavado de manos puede ser con un jabón cosmético, pero tiene que observar cuidadosamente también el lavado de las uñas. El primer lavado de manos puede durar cerca de 3 minutos de frotación con el jabón cosmético debajo del chorro del agua con el objeto de hacer un arrastre importante de los gérmenes que hay en nuestras manos. Y posteriormente viene el secado. El secado en nuestro baño, en nuestra casa, lo hacemos generalmente con toallas reutilizables. Mientras la toalla esté seca, las poblaciones de gérmenes son mucho menores que si la toalla está húmeda. Y lo ideal sería cambiar de toallas todos los días. Sin embargo, los costos de insumos y de servicios de acueducto no nos hacen posible esto. Así que hay que observar un extremo de la toalla para un día, otro extremo de la toalla para otro día y luego el recambio de esa toalla de manos. Esa toalla de manos, como todas las toallas, además es de uso personal e individual. Cada individuo tiene que tener su propia toalla. Generalmente después de ese lavado de manos vamos a ir a la cocina. Algunos tienen la costumbre de preparar un café. Yo, como no le doy la cara a la vida sin desayunar, pues yo bajo a la cocina para preparar mi desayuno. En el proceso de preparación del desayuno, salud por el café de la mañana, estamos en contacto con el agua, estamos en contacto con diversos alimentos y obviamente con diversos contaminantes. Después de la preparación del desayuno y del consumo del desayuno, pues nos hemos lavado las manos al final de la preparación para ir al consumo del desayuno y posterior al consumo del desayuno, para casi todos sigue la historia de lavar los tiestos con que consumimos el desayuno. Así que ahí está el espacio del lavado de manos de después de desayunar. Lavado que haremos con jabón cosmético también, porque el jabón para lavar los tiestos es un jabón muy abrasivo que puede dañar la piel de las manos. Posteriormente vamos a ir al proceso de higiene personal general. En general, la mayor parte de las personas tenemos un reflejo que se llama el reflejo gastrocólico y es que después de comer, particularmente en el desayuno, desarrollamos el reflejo de la deposición, entonces tenemos que ir al baño a hacer caca. Normalmente, tanto para las mujeres como para los varones, la micción se hace simultáneamente con la deposición en ese momento, en razón a las fuerzas y a las presiones que hacemos en el abdomen y la pelvis durante la excreción de esos elementos que no debemos guardar en nuestro cuerpo. Las manos están limpias y posteriormente haremos una higiene íntima con una limpieza perianal y un secado vulvovaginal para el caso de la mujer. Recordar que ese secado debe ir de adelante a atrás y no de atrás hacia adelante. Posterior a esto, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos las manos. Un lavado rápido que no dura más de 2 minutos con agua y con jabón cosmético y un secado para luego ir a preparar la ropa y a preparar todas las cosas que nos pondremos después de la higiene general. En general, la ducha que debe contener en la mayor parte de los casos el lavado del cabello, sobre todo en las personas que procesan alimentos, es importante lavar el pelo todos los días. Hacemos una ducha en la cual vamos a hacer una higiene de todos los espacios con un jabón generalmente cosmético. Yo no recomiendo para las duchas jabones antibacteriales. Realizamos todos estos procesos y estamos listos para salir a trabajar. Salir a trabajar también tiene su ciencia hoy con todo el sistema de bioseguridad que debemos observar por el COVID-19. Salir a trabajar requiere que coloquemos el tapabocas antes de salir de la casa. Algunos tomaremos el transporte público, otros tomaremos un transporte particular personal. Algunos tomarán transporte público masivo y otros tomarán transporte público individual. En cualquiera de esas circunstancias, antes de acceder al medio de transporte público debemos colocar una gota equivalente más o menos a 1 centímetro cúbico de gel antibacterial sobre la palma de las manos. Frotamos las palmas y los espacios interdigitales y podemos tener acceso al sistema de transporte.
saliendo del sistema de transporte, antes de llegar hasta nuestro lugar de trabajo, debemos colocar nuevamente una gota del gel antibacterial para disminuir las poblaciones de los gérmenes que hemos adquirido en el transporte y nos dirigimos caminando hacia nuestro espacio de trabajo. En el espacio de trabajo vamos a tener que abrir puertas, vamos a tener que sujetar elementos donde ha puesto las manos mucha gente y las seguirá poniendo durante el día. Entonces, entrando al recinto de trabajo debemos colocar otra gota de gel antibacterial. Y ojo con esto, porque no son cantidades las que hay que usar una cantidad equivalente a 1 o 2 centímetros cúbicos por cada aplicación, y el lugar donde hay que tener más énfasis en esa aplicación es en las palmas de las manos y en las áreas cubitales. Las áreas cubitales son las que entran en contacto con todo. Dejamos nuestros objetos personales en el lugar donde los guardamos. Usualmente aquí tengo que hacer una observación. Siempre antes de entrar al lugar de trabajo hay que revisar los zapatos para estar seguros de que no hemos pisado ningún tipo de excremento durante el trayecto. Hay todavía gente muy responsable que saca sus mascotas al paseo temprano, y es un paseo de deposición y de micción siempre, y con mucha frecuencia las personas no recogen la deposición de sus mascotas. Entonces también con mucha frecuencia las personas se contaminan los pies con la caca de las mascotas de los vecinos de la zona donde tienen su área de trabajo. Si esto sucede, hay que retirar los zapatos, ponerlos en una bolsa plástica para hacer la limpieza y entrar sin zapatos al recinto de trabajo. Hay otros lugares, como por ejemplo donde yo trabajo, que es un laboratorio donde no se pueden entrar los zapatos contaminados, entonces hay que ir donde un vecino a solicitarle que nos permita lavar los zapatos en su lavadero, en su patio, en el lugar contaminable de la casa, con el objeto de no entrar con el contaminante a ese espacio de trabajo que requiere una esterilidad mayor. Si el evento es en mi casa o si el evento es en una oficina donde no presto servicios de salud, entonces simplemente con poner los zapatos en una bolsa y entrar para higienizar los zapatos en otro espacio es suficiente. Entraremos a nuestra área de trabajo, depositamos nuestras cosas en el lugar donde las tenemos que guardar siempre y pasamos al lavamanos. Hacer un lavado suave de las manos con jabón cosmético también. No hay que darle mucho énfasis a las uñas para retirar todos los residuos del gel que hemos aplicado durante esta mañana. Y fíjense, ya van 3 aplicaciones del gel. Y empezamos a alistar nuestras cosas para trabajar. ¿Qué es alistar nuestras cosas para trabajar? Por ejemplo, en el caso de los que trabajamos en salud y estética, poner el tendido sobre la camilla, a cambiarnos de ropa, quitarnos la ropa de calle y colocarnos la ropa de trabajo, arreglar las ropas o las cosas que hemos traído desde casa o que hemos recogido desde lavanderías especiales, y luego colocarnos el gorro y colocarnos el tapabocas del área de trabajo y entrar con una ropa de manga corta, porque siempre nuestro vestido de trabajo tiene que ser de manga corta, a hacer el primer lavado de manos del día de trabajo. El primer lavado de manos del día de trabajo tiene que ser un lavado de manos con jabón antibacterial. Y en este lavado de manos hay que ser sumamente cuidadoso con el tiempo. Es sorprendente cómo muchas personas, lo vivo en las instrucciones con mis estudiantes, algunos incluso trabajadores de la salud, y nunca los dejo hacer la práctica si no se han lavado las manos. Entonces siempre digo, ve y lávate las manos. Y obviamente yo espero el tiempo prudencial. ¿Cuánto tiene que durar un lavado de manos para un trabajo en salud? Un lavado de manos para un trabajo de salud tiene que durar mínimo 10 minutos. Hay que hacer frotación, hay que poner el jabón antiséptico en contacto con toda la superficie. El primer lavado de manos del día tiene que comprometer las manos, empezando por la zona cubital y palmar, y continuando por la dorsal. Tiene que comprometer el puño en la misma condición, cubital, palmar, dorsal, y llegar hasta el codo. El lavado del codo es algo que
termina ahí y ahí es donde terminan todos los contaminantes. La posición del lavado de manos siempre tiene que ser con los dedos dirigidos hacia el cielo, hacia arriba. Los chinos dirán que recibimos el yang por las puntas de los dedos desde el sol, pero es al colocar las manos en esta dirección, todos los líquidos y los fluidos que tenemos puestos sobre la piel van por gravedad a escurrir hacia abajo. Entonces, ese fenómeno del lavado de las manos tiene que tener un frotado de contacto de ese jabón antibacterial con toda la superficie. Al hacer contacto el jabón con toda la superficie va a poder destruir los gérmenes. Si yo no dejo el tiempo de contacto suficiente, entonces no voy a poder tener la suficiente asepsia de las superficies. El tiempo de contacto es clave para que el lavado de manos sea eficiente. Luego empiezo el enjuague y al empezar el enjuague voy a hacer lavado de mis uñas debajo del chorro del agua, metiendo una uña entre la otra. Cuando yo era estudiante de medicina, esto es prehistoria, usábamos un cepillo, los cepillos están mandados a recoger, eso se llena de contaminantes, hay que meter los dedos debajo del chorro y limpiar una por una las uñas debajo del chorro del agua. Eso es lo único que nos garantiza que los gérmenes y que los residuos sólidos de mugre que tenemos adheridos se desprendan, porque el agua lo arrastra todo. El agua es capaz de arrastrar ciudades, el agua es capaz de arrastrar gérmenes y pequeños residuos que hay sobre nuestra piel. Después de ese fenómeno, de ese primer lavado, viene el secado y allí sí recomiendo el uso de las toallitas desechables. Esas toallas desechables tipo papel para cocina o las toallas un poco más finas y más costosas de papel de rollo. Recuerden que esas toallas son desechables, no son reutilizables. Esas toallas desechables usaremos una toalla con la mano dominante para secar la no dominante, desde los dedos primero hasta el codo y la tiramos a la basura y luego tomamos otra toalla con la mano no dominante para secar la dominante, desde los dedos hasta el codo y a la basura. En la misma dirección en que hicimos el jabón, en esa misma dirección hacemos el secado. Ya estamos con nuestras manos sanitizadas y ya estamos listos para enfrentarnos al primer paciente. Y siempre debemos tener las manos con las puntas de los dedos dirigidas hacia arriba, con el objeto de evitar que humedades residuales deslicen en otra dirección, sino que deslicen siempre hacia nivel de los codos. Y además, al tenerlas hacia arriba, no vamos a chocar las manos con los objetos que están contaminados dentro de todo nuestro espacio. Al final de cada paciente y entre paciente y paciente, después nos detendremos al uso de los guantes y todas estas cosas, y entre paciente y paciente no es necesario hacer un lavado tan exhaustivo de las manos y tampoco es necesario usar jabón antibacterial, salvo que hayamos hecho, por ejemplo, un drenaje de un absceso o una limpieza facial en un paciente con un acné pustuloso, muy contaminado. En los tratamientos que hacemos usualmente de técnicas manuales, de colocación de equipos, de drenaje linfático, las cantidades de gérmenes con que nos contaminamos no son muchas. En próxima entrega hablaré de la importancia del uso del gorro, el tapabocas, la careta y los guantes. Hoy no me voy a detener sino a hablar del lavado y secado de las manos. Entre paciente y paciente, entre procedimiento y procedimiento, es importante que nos lavemos las manos con un jabón cosmético, ojalá acidificado. No podemos usar lociones ni cremas, ya que todas ellas son contaminantes y las películas que dejan sobre la piel son películas altamente adherentes que pueden servir de caldo de cultivo para gérmenes. Entonces, por eso no debemos usar lociones. Entonces, entre lavado y lavado de manos, vamos a utilizar un jabón cosmético, ojalá acidificado. Hay jabones que vienen acidificados con ácido láctico, hay otros jabones que vienen acidificados con mínimas cantidades de ácido glicólico, que además es muy saludable porque en concentraciones sumamente bajas es un magnífico antioxidante e hidratante. Entonces,
ese jabón es el que vamos a elegir para lavarnos las manos. ¿Cómo nos vamos a lavar las manos? Vuelve a haber un importante énfasis en la frotación del área cubital. Y ese lavado de manos incluye hasta el puño. Por esa razón los trabajadores de la salud no tenemos el reloj de pulsera, ni tenemos anillos, ni tenemos pulseras colgadas en nuestros puños. Eso no lo podemos tener porque son elementos contaminantes y vamos a estar durante el día poniéndole más atención a esos objetos que atención a la bioseguridad de nuestro trabajo. El secado volverá a ser con papel desechable, secando con la mano dominante, la mano no dominante y luego con la mano no dominante, la mano dominante. Ideal que haya una manipulación, una operación, una operatividad de pie o de rodilla en la llave del agua. Si no la hay, también podemos pensar en una celda fotoeléctrica, que son muy baratas y son muy fáciles de manejar, pero si no lo tenemos, sí tendremos que hacer un pequeño desperdicio de agua manteniendo la llave del agua abierta mientras hacemos el secado. Cuando empezamos el secado y hacemos el secado de la mano no dominante, con esa toalla con que secamos la mano no dominante, cerramos la llave del agua, tiramos la toalla y tomamos la toalla nueva para hacer el secado de la otra mano en la misma dirección que hicimos el lavado. ¿Cómo vamos a salir del área de trabajo? Este lavado de manos ya lo hemos hecho unas 8 veces durante el día y al salir del área de trabajo debemos hacer un lavado con una frotación relativamente rápida de jabón antibacterial que incluya la mano, el puño y el antebrazo. Y allí podemos reducir el tiempo. Podremos reducir el tiempo que en el primer lavado de la mañana fue de 10 minutos, lo podremos reducir a 7 o 5 minutos. Posterior a este lavado, vamos a quitarnos la ropa de trabajo y la vamos a empacar en una bolsa plástica sellada para dirigirla hacia el lavado. La ropa de trabajo debe ser cambiada después de cada jornada. Si estamos en un área de salud mucho más compleja, pues tendremos que usar ropa desechable que será retirada y tirada. Hay otro tipo de ropas con unas telas que resisten un poco más de trabajo y que pueden ser lavadas, pero a los que trabajamos en estética generalmente nos ocupa la ropa reutilizable. Entonces, retiramos esa ropa de trabajo después del lavado de manos, colocamos nuestra ropa de calle y nos vamos. ¿Cómo nos vamos? Ajustamos todas las cosas de nuestro espacio de trabajo, cerramos las puertas y salimos. Y en el momento de salir y terminar el cierre de las puertas, colocamos la primera gota de gel antibacterial para dirigirnos hacia nuestro medio de transporte con el tapabocas puesto. Estamos en nuestro medio de transporte, hacemos nuestro traslado hacia la casa y ¿qué va a suceder en la casa? Acuérdense de esa distancia social en la que también vamos a trabajar en el área de trabajo, porque la distancia social hay que mantenerla de acuerdo con cada relación que tiene uno con las personas. En esa distancia social lo más importante de proteger en la casa no es la pareja, finalmente la pareja duerme contigo. Lo más importante de proteger son los niños que generalmente quieren abrazarte y besarte cuando llegas a casa y tienes que tener la tristeza de decir, quédate ahí, no te puedo besar. Explicar eso requiere que nos acerquemos emocionalmente más que físicamente para que el niño que es muy inteligente pueda comprender esa situación. Y con los viejos, a los viejos los podemos querer mucho, pero no los vamos a abrazar y besar llegando de la calle. Otra cosa es cuando permanecemos ya más de 24 o 36 horas dentro de la vivienda, cuando hemos homogenizado las poblaciones de gérmenes y sobre todo si hemos hecho un adecuado manejo de nuestra vida en la calle y sabemos que no somos unos potencialmente portadores de un germen que pueda hacerle daño a alguno de los miembros de nuestra familia. Llegado a la casa, debemos colocar el gel inmediatamente antes de entrar para manipular la cerradura o el timbre o el objeto que sea necesario de acuerdo al tipo de vivienda que tenemos.
Entramos a la casa, saludamos verbalmente, muy amablemente, con una distancia ojalá de 1,5 metros entre las personas, y nos dirigimos al baño más cercano o al lugar más cercano donde tenemos nuestra bata de día de casa para retirar la ropa que traemos y tirarla a lavar. Por fortuna, los gérmenes que recogemos en la calle y los gérmenes que recogemos en las jornadas de trabajo, quienes trabajamos en servicios de bajo riesgo, son gérmenes que se pueden manejar muy adecuadamente en la lavadora. Después de ese retiro vamos a hacer un lavado suave de nuestras manos con un jabón cosmético, y va a empezar todo el fenómeno del procesamiento de alimentos. Generalmente todos, hombres y mujeres, llegamos a la casa cansados y con hambre, entonces tenemos que preparar algo para comer. Afortunadamente, hoy día estamos entrando en el rol en que todos nos ayudamos, pero muchos vivimos solos. Yo no tengo a quien llegar a decirle, ay, mi amor, ¿me regalas un café? No, yo me preparo el café o no tomo café. Entonces, debo hacer un lavado de manos con un jabón cosmético, con un buen secado, antes de iniciar el procesamiento de alimentos. Nunca se realiza procesamiento de alimentos con las manos llenas de gel. ¿Por qué razón? No porque el gel sea tóxico, el gel es un gel hidroalcohólico que tiene una toxicidad cutánea despreciable, pero como es hidroalcohólico, recuerden que el alcohol es inflamable, entonces yo no puedo estar en la estufa ni haciendo chispas, ni siquiera en las estufas que funcionan por radiofrecuencia. Se debe acercar uno con alcohol porque se puede incendiar. Entonces es importante haber lavado las manos con jabón cosmético para retirar residuos de alcohol, para poder llegar a hacer el procesamiento de los alimentos. Y así pasa nuestro día. Siempre que hemos ido al baño a orinar o a hacer deposición, hemos lavado nuestras manos rápidamente con un jabón cosmético. Ese rápidamente significa 1 minuto de frotación y 1 minuto de enjuague con frotación, mientras que en los lavados entre paciente y paciente el enjuague no tiene frotación. Ese enjuague con frotación nos permite liberarnos de una gran cantidad de gérmenes, y lo hacemos antes y después de hacer uso del retrete, es decir, antes de orinar y después de orinar, y antes de hacer caca y después de hacer caca. Debemos lavar nuestras manos con jabón cosmético, con un lavado con frotación de 1 minuto y con un enjuague con frotación de 1 minuto. Y finalmente llegó el momento de descansar e ir a dormir. Esas manos han sufrido y han trabajado todo el tiempo. Hoy tenemos que darle un importante énfasis al cuidado de las manos antes de dormir. Así como tenemos todo un ritual de limpiar nuestra cara, de retirar maquillaje, de colocar los serums para la noche, para hidratar y nutrir, y somos juiciosos para que nuestra cara esté joven, nuestras manos son nuestro instrumento de trabajo. Entonces es clave, clave, que después de hacer la higiene del rostro y de estar preparados para dormir, coloquemos una loción humectante o un sérum humectante especial para manos, para que nuestras manos estén protegidas y durante el periodo de descanso en la noche esa piel se pueda reestructurar, esa flora normal se pueda reproducir, el manto hidrolipídico se pueda regenerar y mantener la salud de las manos. Así como no nos debemos ir a dormir sin retirar el maquillaje, tampoco debemos irnos a dormir sin colocar una loción humectante y preventiva de la dermatitis en las manos. Y ojo con cómo compran los productos de sanitización. Ojo con los cuidados al escoger los jabones cosméticos, ojo con los cuidados al escoger los jabones antibacteriales, y ojo con los cuidados al escoger los geles hidroalcohólicos. Son los elementos más importantes con los que más hay que tener cuidado
en el cuidado de las manos. Existen un sinnúmero de lociones restitutivas del manto ácido. Algunas restituyen solamente el manto ácido, otras contienen un conjunto de lípidos que además de restituir el manto ácido mejoran la condición lipídica del manto hidrolipídico, y eso va a garantizar una buena salud para estas manos que están todo el día trabajando y que están expuestas a abrasivos y a germicidas que las deterioran. En el primer día eso no será notorio, pero después de 2 semanas nos estaremos dando cuenta de que si no hicimos las cosas con cuidado desde el principio, tendremos un fenómeno de dermatitis de contacto a químicos que luego nos impedirá trabajar. No hemos hecho otra cosa que rogar para poder volver a trabajar, porque nuestras condiciones económicas se han visto menoscabadas por el problema de la cuarentena. Nos abre la puerta para el trabajo, entonces tenemos que cuidar las manos, porque hoy el trabajo no es igual que era hace 6 meses. Recuerdo que hace 30 y punta de años, cuando llegué al país, hablábamos mucho acerca de bioseguridad en razón a que las personas tenían pánico de la infección por VIH, que es una infección por un virus también RNA, un virus lento, pero afortunada o infortunadamente para algunos, es un virus que tiene unos grupos particulares de riesgo. En este momento nos enfrentamos a un virus en el cual el grupo particular de riesgo es la especie humana. Entonces, las normas de bioseguridad tienen que ser cuidadas más obsesivamente y más frecuentemente. Y en esa medida también tenemos que ser muy selectivos con los elementos de sanitización que buscamos para colocar sobre la piel de nuestras manos. No olviden que si un colombiano pierde la función de una mano, una familia deja de comer. Entonces hay que cuidar las manos, hay que lavarlas apropiadamente, hay que lavarlas con los elementos correctos y hay que secarlas también con los elementos correctos. Me quedo pendiente de sus observaciones. La próxima entrega tendrá el contenido que ustedes me pidan en esta entrega. Lo que voy a hacer es entregarle a las personas de lo poco que sé, algo que les pueda servir mucho, porque necesitamos consejos prácticos para las cosas de todos los días y necesitamos mantener nuestra salud en muy buenas condiciones. Muchas gracias por haberme acompañado esta mañana. Espero sus preguntas y estamos pendientes para el próximo miércoles a esta misma hora por estos mismos canales. No olviden entrar a mi página en YouTube, dar me gusta y suscribirse.